Queridos amigos, mil gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de hoy de Explorando el libro Los Bere, de Alexandre Eleazar, arquelingüista sirio-ruso nacido en Damasco en 1920. Antes de comenzar el capítulo de hoy, quiero dar un agradecimiento especial primero al canal El Argonaute por los fantásticos videos que hace. Realmente creo que como decimos ahora en el mundo payo, se lleva las palmas por el trabajo tan increíble que hace, y ciertamente yo he disfrutado mucho su trabajo también a nivel personal. Me agradan mucho sus videos y pues quiero agradecerle porque realmente se ha visto un esfuerzo excepcional, una evolución y ciertamente es un canal que va a la vanguardia en la manera en que se comparte la información. Así que personalmente le agradezco por su trabajo, me ha encantado. Y bueno, esperemos siga viendo más videos. Lo segundo también es agradecer a Antonio Borreguero por el aporte que está haciendo en el grupo de Facebook de la Gole con la historia de Alexandre Eleazar, corroborando sitios históricos donde él estuvo, visitando por ejemplo el campo de concentración de Miranda de Ebro y otras locaciones importantes en la historia de Alexandre Eleazar. Así que bueno, les agradezco por esto. Y bueno, vamos nosotros ahora a comenzar nuestra serie en el capítulo de hoy. Y vamos a reanudar en la página 387. Vemos que estábamos hablando la última vez acerca de este texto que hablaba acerca del hermano cofrade y de cómo se ocupaban estos sepulcros todavía en esas épocas a escondidas, es decir, era un pabelo. Y vamos a reanudar aquí. Dice en la página 387 del libro Los Bere: la palabra universidadi, cuya expresión raíz univer, se refería en un principio al verdadero y primitivo nombre de este globo terrestre, llamado ya así en Valden, expresaba esa extrema inteligencia de los Be, puesto que en dicho centro de cultura, establecido en cada nación de los Bere, además de enseñar a escribir y leer varias escrituras, se aprendía sobre todo la historia de la humanidad, desde sus orígenes, así como lo referente a Dios Todopoderoso y al Dios Be. Se explicaba con todo detalle cuáles fueron las peripecias principales de las dos primeras vidas de Dios Be en esta tierra, y qué acontecimientos importantes le ocurrirían en su tercera, a fin de ser reconocido y escuchado a tiempo, antes que fuera demasiado tarde. Se revelaba la geografía universal, es decir, no solamente la de este globo terrestre, sino también la de los globos del mundo, de las Bériades, de las Eleazárides, de Edén, de Orionis, etc., así como del hormiguero de las Paleides. La historia y la geografía eran entonces las primeras ciencias del conocimiento humano. Esto es importante también aclararlo. No es ninguna otra más que la historia y la geografía. Es un reconocimiento del entorno donde vives y bueno, y la historia de los hechos como son. Dice aquí, ¿qué más había en la universidad? Se instruía a los alumnos sobre las experiencias adquiridas referente a la segunda vida y a la inmortalidad. Se daban conferencias sobre la interpretación de los sueños. Se enseñaban las ciencias matemáticas como el algebere o algebre, palabra que significa fuerte genio de los Bere, además de arquitectura y todas las bellas artes. Se impartían clases de medicina y de cirugía. En los primeros siglos postroyanos se curaba la locura. Se invitaba a los jóvenes a aprender música y bel canto, y se les iniciaba el conocimiento de las muchas virtudes de las plantas. A tal lista de asignaturas cabe añadir el tributo apasionado a las bellas poesías, ya que los Bere eran muy dados a esta forma de expresión, y el propio Alexandre había sido considerado como el más grande y más sublime de todos los poetas. Como colofón a esas ciencias aprendidas se rendía un venerado culto a la Santa Trinidad, es decir, a las Shúrides, a la Troyada y a la Triple Resurrección. En fin, parece ser, según el texto número 2 de Detanie, y posiblemente por esta universidad, que fue publicado el Calende de Beironitania, para reemplazar el Cadégire, o antiguo calendario de los payos de Caide, en vigor desde el año 10.099 a.C. Recogía todas las fechas de entrada y salida de cada mes de igual modo que el calendario troyano de Alexandria, pero probablemente con denominaciones algo diferentes para designar los meses. No tengo ni un solo nombre del mes de aquel calende, mas en cambio en los textos de Aragón, Cerdeña y otras naciones Bere aparecen en gran cantidad. En mi opinión, cada pueblo debería aplicar lo que le parecían más propios o reflejan una situación histórica particular. Además, un mismo nombre de mes como el de cosecha podría desplazarse desde enero a octubre según los climas y productos. Que yo hago un paréntesis. Aquí también podemos ver el desarrollo del intelecto que tenía Alexandre Eleazar, ya que definitivamente no fue nada fácil hacer esta labor investigativa
y se encontraba, ¿no?, con esos obstáculos de meses que se llaman igual, ubicados en diferentes épocas del año, hasta que se dio cuenta cómo funcionaba realmente el calendario y que había cambios. Todavía a la fecha, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los chinos, cuyo calendario se compone de mezcla de, no recuerdo si 3 o hasta 4 diferentes calendarios. Entonces vamos a continuar. Los históricos tenían cierta duración, pero también cada pueblo empleaba la expresión más en acorde con sus gustos. Algunos nombres de meses son casi ridículos, como se hinchan refiriéndose a las frutas, caen pensando en las hojas de los árboles, es decir, como fall en inglés, otoño, agua para la lluvia, etc. Y no quiero mencionar algunos más estrambóticos, por deferencia. He seleccionado los que me han parecido más trascendentales y utilizados en esta península de Iberia, y los presento a continuación del calendario de Aragón y Cerdeña. Verán cómo aparecen varias confusiones. Por ejemplo, el nombre Amarén encabeza el tercero y 12º mes. Este nombre era anterior a Troya y procede de Carelie. Se refería a los 12 globos del mundo representados siempre en la corona llevada por María, Madre de Dios. Por lo tanto, en casi todas las naciones de la Tierra, incluso en América, 12 significaba María. La fonética actual de 12 proviene de Amon Duce, es abuela nuestra, o Amona Duce, o Amuna Duce, es la abuela nuestra, recitado sobre todo por las chicas en sus rezos. De Duce provinieron Duce, Duce y Duce en francés. Dulce en castellano y dolce en italiano tienen otro origen. El 12 de María ha creado la costumbre de vender y comprar los huevos por docenas, a causa también del huevo de María, ahora configurado por el huevo de Pascua, siguiendo la política pagana de acaparación de los símbolos sagrados. Bueno, recordemos que este contenedor era en principio lo que contuvo el EV Suri. Hoy se compran por docenas las toallas, servilletas, cubiertos, platos, tazas, vasos, todos los productos, objetos o aparentados que deben ser manipulados por la mujer. Antes de Troya, los Ver emplearon igualmente un calendario de 12 meses e idéntico al cadégire respecto a las fechas de entrada y salida de los años. Por lo tanto, el principio del mes de marzo actual estaba en el 12º mes. Como en el nuevo calendario, el 12º mes representaba noviembre y casi todo diciembre, al principio de la era troyana algunos sabe no tuvieron inconveniente en llamarlo Amarén. Lo mismo sucedió con el mes de November, aunque la transposición resultase más lamentable, pues este nombre de mes se refería al nacimiento de Alexandre, acaecido el 11 de enero, mes actual, del año 7255 de las Marías, es decir, 3621 a.C. en la ciudad de Gotemburgo en Suecia, o Göteborg. Como esta fecha caía en el 9º mes del calendario pagano de Roma, algunos saben, enredándose con la cronología, utilizaron aquel nombre del mes para el 9º mes del calendario de los Bere, es decir, para el mes de agosto y septiembre. Esto fue una barbaridad, dando lugar con el tiempo a que en Aragón y Cerdeña el prefijo nu, es decir, nacimiento, llegara a significar 9. Aquí yo hago un paréntesis, de hecho, tenemos el personaje que llama Nu, y que es el Noé bíblico. En realidad el nacimiento de este personaje, en donde se habla que su padre Lamec estaba preocupado porque este niño parecía venir de otro mundo, y cuando nació la casa se llenó de un brillo, y cuando abrió los ojos también todo brilló, es en realidad una referencia al nacimiento de Goberiel o de Jesús aquí en México, en la ciudad de Tolimac. Dice aquí, la única idea de nacimiento conservada por la palabra nu es para las nueces en catalán. Nuez significa nacimiento, y se entenderá el por qué. Nu es. Ahora, la situación es todavía peor, pues no solamente noviembre no quiere decir nada, sino que está emplazado en el 11º puesto del calendario, por haberse repetido con insistencia a través de los siglos que el nacimiento de Dios fue el 11. De esta fecha proviene la palabra inglesa de eleven, por 11, por proceder de eleven, niño Dios, y Dios viene. En euskera los nombres de meses forman una verdadera ensalada con ortografía deficiente, y sus emplazamientos un desastre. Otzail debería estar en enero, Urtarril en diciembre, Jorrail en marzo, etc. Y los vascuenses no harían mal en abandonar los prefijos o sufijos il y la doble R demasiado payas. Otras consideraciones. El mes de Jonas lo llamaron así a partir del año 150 o 170 de Troya, en el reino de Cerdeña interior con capital en Berga, porque el día 1 de mes de Sepotembre regresó el rey Dardonos o Ion en Poritol, a los 68 años de su marcha. Desde entonces se festejaba ya la Ionie, más tarde llamada la San Juan, con grandes fuegos. Es además en este mismo mes cuando Ion murió en Terares, hoy San Juan de las Abadesas.
precisamente el día 11 de septiembre, y esta fecha fue considerada más tarde como el día de fiesta nacional del reino de Cerdeña y Bergadán, y después de los Catelón. De ahí proviene el actual 11 de septiembre para la Diada de los Catalanes. Si las tropas de Felipe V entraron ese día en Barcelona es porque los catalanes nacionalistas se manifestaban con gran violencia contra los castellars. A partir de la muerte de Alexandre, casi todos los calendarios reemplazaron el nombre del tercer mes por abril, y poco a poco que quiere decir la muerte del B, se interpretó el mes del B, por lo que el vocablo il, significando muerte o morir, pasó a ser traducido por mes, y así tenemos en la actual lengua euskera, es de nuestra tierra, o sea, euskera significa es de nuestra tierra. Los nombres de meses terminando por il, ejemplos, Otzail, el mes famoso, para febrero, Jorrail, mes que llora, es decir, por la muerte de Alexandre, para abril, siendo que al principio debió traducirse por llora la muerte del B, Utzail, mes de la cosecha, para julio, Garragaril, mes para almacenar trigo, para junio o julio, Idagonil, mes que se está bien. En esta lengua se conservan referencias del tiempo de los payos, como Seseil y Epail, recordando el principio del año payo, y Lotasil, el final del año actual. Y luego Alexandre Eleazar nos da aquí el Calende de Beoinitania, que abarca las páginas 390, 391 y 392. También Eleazar ha hecho un trabajo increíble dándonos aquí los nombres de los meses de estos utilizados en la península ibérica. Y finalmente pues hemos llegado hoy a lo que es el reino de Etolia, en la página 395. Y Eleazar nos abre con un texto y nos dice aquí: texto número 131, inscripción en espiral en el Museo Arqueológico de Florencia. Aquí yo hago un paréntesis antes de ver esta escritura. Eleazar nos aclara que es una inscripción en espiral. Cierto es que ya quien es más adentrado en la lengua y sabe un poco más, recordará el espa heraldo, que es la espiral, ¿no? Entonces, Eleazar nos explica un detalle al respecto de esta escritura un poco más adelante. Dice aquí, lugar de la inscripción, Samos, después de Troya, la gloriosa. Era capital del reino de Samoa en Etolie o Etolia, creado como consecuencia del Tratado de Peloponese. Recordemos que este tratado se hace entre Alexandre y Teodos, en el cual, pues bueno, se le cede esta parte del delta del Nilo a cambio de cosas y circunstancias que Teodos nunca cumplió. En la fecha del año 3588 en verano y concluye en el verano de 3467. El rey era el ex capitán de Alexandre llamado Aneto. Hoy se conoce la figura de Séneca, ya más distorsionada, pero en realidad esta figura histórica de Séneca viene inspirada de Aneto, que era el hermano de Alexandre. Habitantes del reino Samoteraise o Samoter. Antes de Troya, las islas de este reino fueron llamadas Esparadas por los payos. Sentido de la escritura de izquierda a derecha, es decir, ya lleva una progresión como la escritura occidental. Lengua con modismos sucos. Autor, un ave. Tema, lápida funeraria por la muerte del rey Aneto. Cantidad de signos 192, letras en castellano 820, da un coeficiente de 4.27. Fecha probable de la inscripción, verano del 3467 a.C. Y nos da esta escritura que Alexandre Eleazar ha transcrito de esta manera para que podamos leerla nosotros en vez de ponerla en espiral, y esto obedece a una razón que veremos más adelante. Sin más, mil gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando el libro Los Bere y hasta la próxima.